Ok, la sesión pasada, que fue la sesión del día martes, estábamos viendo acerca de los principios registrales, así nada más para hacer como un recuento. Decíamos que eran los fundamentos o las ideas en las cuales se basaba cada uno de los sistemas. También comentábamos que eran doctrinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal, propiamente el desarrollo lo encontrábamos propiamente en la doctrina. Vimos los principios materiales, vimos los principios formales y estábamos viendo los principios mixtos. Y ahí fue donde nos quedamos. Acabamos de ver el principio de publicidad, sí. El de prioridad, Sí, también, ¿no? quedamos en el de publicidad. El de prioridad ya no lo terminamos de ver. El de prioridad ya no lo terminamos de ver, ok. No. ¿Sí ves ahí bien o quieres que lo ampliemos un poquito? No se preocupe, Miss, yo lo puedo ampliar, le puedo hacer zoom en mi teléfono. ¿Sí? Ok, Sí. perfecto. Ok, entonces estábamos hablando acerca del principio de prioridad. De su lectura se los marcaba así, la lectura que se les quedó en la plataforma. Sin en cambio, les decía que hay diferentes nombres con los cuales se puede conocer este principio, solo por si lo llegaban a ver en algún otro tipo de doctrina y demás. También lo encontraban como principio de prelación o principio de rango. En el caso de principio de rango, comentábamos que solamente se va a dar o va a existir cuando existan dos o más títulos contradictorios. ¿Qué quiere decir? Si no hay más de dos títulos que se contradigan, este principio en automático no va a existir y no va a haber ningún problema. Decíamos que en qué momento nosotros decíamos cuál era el que tenía el mayor rango o la mayor prioridad. Decíamos que era el primero que ingresara al registro sobre cualquier otro título que ingresara después. De hecho, lo relacionamos mucho con un principio general del derecho, que es el primero en tiempo, primero en derecho. Y obviamente con eso se tiene que el primero que registre es el que tiene la presunción de ser el titular del derecho que se está inscribiendo. Obviamente, ¿se puede contrarrestar esto? Pues claro, si yo no estoy conforme que la primera persona que registró es la que tiene el derecho o es la titular, puedo hacer algo, claro, por lo menos podríamos hacer diferentes tipos de recursos o diferentes tipos de juicio, pero de mientras como tal, por principios registrales, el primero que registra es el titular. ¿Alguna duda con ese principio, Melanie? No, Miss. Perfecto, entonces avanzamos al siguiente. El siguiente es el principio de contradicción. En el caso del principio de contradicción va muy relacionado con el anterior. ¿Por qué? Porque obviamente hay dos derechos que están en pugna o que quieren que obviamente uno prevalezca. Por ejemplo, nos referiríamos a algo que comentaba tu compañero Eric la sesión pasada, cuando se trate, que es muy común, la venta de una cosa dos veces. En ese momento estaríamos nosotros presentes en un caso en el cual hay preclusión registral. ¿Qué es la preclusión registral? Precisamente la parte de los derechos que no se pueden exigir por haber sido dados a otra persona. Que se trata de derechos que aunque sí puedan coexistir, exijan un puesto diferente. Aquí tiene un ejemplo en la diapositiva. Cuando hay dos hipotecas sobre la misma cosa, la coexistencia sí es posible, pero en orden diferente. ¿Por qué razón? Porque recordemos que un bien sí puede estar doblemente hipotecado, pero obviamente puede ser cuando existan dobles deudas, vamos a pensarlo así, pero que sea sobre diferentes partes del inmueble. ¿Qué quiere decir? Voy a dar la parte de, no sé, estos 100 metros cuadrados y lo demás queda libre de gravamen. Y en una segunda hipoteca, pues ya voy a hipotecar el restante del inmueble. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede. Entonces, en ese momento estaríamos en una situación del principio anterior. ¿Cuál es el principio anterior? Obviamente el de rango. Pero si es una cosa, o sea, una única cosa que se hacen dobles acciones, en ese caso estaríamos ante la situación de contradicción. Estos principios son complementarios, tanto el de rango como el de contradicción. ¿Tienes alguna duda, sobre todo en este? ¿O qué diferencia tiene con el de rango?
Sí, como para diferenciarlos, así una diferencia. Es que si no hay sin... Es que yo siento que el de rango es el tiempo y el de contradicción es, por ejemplo, si tiene algún gravamen, ¿no? Es que el de contradicción es no tanto cuando tenga algún gravamen, el de contradicción es cuando se den derechos que no pueden existir los dos. No todo, por eso ponen los dos ejemplos. De hecho, si te percatas en el A, bueno, en esta parte, sí te pone un ejemplo de derechos que no pueden coexistir. Y en el B te ponen derechos que sí pueden coexistir. Entonces ahí es cuando opera la contradicción. En este caso, en el ejemplo B, que habla de las hipotecas, ahí no hay contradicción. Ahí lo que habría sería rango, solo saber cuál es el primero y cuál es el segundo, y nada más. Pero en el caso de la, que es precisamente la contradicción, ahí no pueden coexistir. ¿Qué quiere decir? Estos derechos sí se tienen que determinar a quién pertenecen. No nada más cuál fue primero, sino a quién pertenecen. Por eso decíamos, ustedes lo vieron en bienes, en personas y bienes. Ustedes cuando vieron esa parte, cuando vieron, bueno, en tu caso creo que no lo has visto, en contratos de compraventa, yo no puedo vender una misma cosa. Imagínate que mi casa te la vendo a ti y se la vendo a Eric. ¿Lo podría hacer? Pues en este caso no, la coexistencia de los derechos sería imposible. Forzosamente tiene que haber un titular. Entonces ahí estaríamos ante la parte de la contradicción. Ah, ok. ¿Sí? Sí, lo que, Ajá, lo que dices. De hecho, el otro, por supuesto, lo puedes ubicar muy fácil con la parte del tiempo. O sea, ahí lo único que determinas es precisamente el tiempo, saber cuál fue primero y cuál fue después. Pero sin en cambio en el de contradicción no, ahí sí hay derechos que no pueden subsistir. ok, Ok. Ahora sí, ninguna duda. No, mis. Perfecto. Entonces, avanzamos al siguiente. Sí, sí recuerdas qué es la preclusión o ya viste qué es la preclusión, que lo tienes acá en el A. ¿Sí has visto qué es la preclusión, Malení? No, mis. No, ok, bueno, porque igual con eso puede quedar un poquito más claro. En el caso de la preclusión es la pérdida, cuando hay pérdida o cuando se consuma una facultad procesal. Entonces, por eso nos dice, en este ejemplo estaríamos en el caso de una pérdida de facultad, en este caso, pérdida de facultad registral. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si tú compraste y registraste y yo compré posteriormente, obviamente al entrar al registro, el registro me lo va a negar en automático. Ah, ok. Ok, entonces avanzamos al siguiente principio. El siguiente principio es el principio de prioridad sustancial o material. De acuerdo a tu lectura, ¿recuerdas qué es el principio o de qué nos habla el principio de prioridad? Que también va, por eso se llaman mixtos, porque va muy relacionado precisamente con los anteriores. Se supone que en ese, más bien cuando te registras, es como la documentación que hacen, ¿no? En dónde estás inscrito, qué hoja y todo eso, ¿no? No. Exactamente, exacto. Esto va mucho más ya en una cuestión propiamente documental. ¿Qué quiere decir? Una cosa ya es la revisión del registro, otra cosa es que yo diga que soy el titular, pero esta no, esta ya lo determina propiamente, como dices, con los documentos. Ahorita que empecemos a ver lo que es el procedimiento registral, vamos a ver cómo se lleva a cabo cada una de las etapas. En este caso, efectivamente, es determinar quiénes se inscribieron primero y obviamente quiénes fueron los que adquieren el rango superior. ¿Por qué? Porque obviamente llegaron a la fecha de ingreso primeramente y cumplieron con todos los requisitos del registro. Entonces no hay ningún problema. En ese creo que está muy sencillo ese principio y sí se diferencia de los otros dos porque acá ya lo compruebas propiamente con todos tus documentos. Ok. Precisamente el efecto material del principio que acabamos de comentar. Porque en el caso de que existan lo que habíamos comentado,
dos inscripciones sobre un mismo bien o algún tipo de hecho o acto jurídico, aquí el que cronológicamente se haya asentado primero es el que prevalece sobre el otro. Lo mismo, cuando yo tenga que hacer comprobaciones, yo voy a tener que exhibir mis documentos y como esos documentos se exhiben de una manera física y esos documentos se registran propiamente de manera física, ¿qué quiere decir? Que queda marcado el día y la hora, ya sea de manera manual o de manera electrónica, porque eso también lo vamos a ver, y en automático con esas fechas se va a determinar propiamente quién es entonces el que registró primero. Ok. ¿Quién ingresó? Dame un segundo. Ah, ya vi. Ok. ¿Tienes alguna duda de ese principio, Maleni? Bueno, creo que ese ya lo No, habías ese entendido desde que sí. lo leíste. No, ajá, sí lo entendí. Ok, perfecto. Ahora, el siguiente principio ya es el principio de prioridad formal. Eric, tú que acabas de ingresar, ¿de qué hablaba el principio de prioridad formal? Eric, ¿me escuchas? Sí, mis buenos días. Buenos días. Déjenme acuerdo al principio de prioridad formal. De prioridad formal, sí. Lo que recuerdas obviamente de tu lectura, les había comentado ya nada más que ahondaron un poquito más en los últimos tres, porque eran los que íbamos a platicar esta sesión. Pues no sé, no recuerdo, pero creo que según es la formalidad que tienen al hacer la inscripción en el registro público, ¿no? Ok, claro. De hecho, esta prioridad formal va relacionada con la parte de la reunión de requisitos. ¿Por qué la reunión de requisitos? Porque los requisitos se van a, o más bien los documentos, se van a someter a una calificación por parte del registrador. Si el registrador tiene dos opciones, o los deja pasar y los declara válidos para seguir el procedimiento registral, o en su defecto lo que hace es desecharlos. Ahorita vamos a ver esa parte de cuáles se desechan definitivamente y cuáles se pueden subsanar. Pues la prioridad formal va más en la parte de que se debe hacer constar en el momento de la presentación de los títulos el orden en que deben de practicarse los asientos. Vamos también a hablar de asientos, de hecho esa va a ser la tarea que van a tener de aquí al siguiente martes. El primer problema obviamente lo resuelven las legislaciones. ¿Por qué? Porque obviamente se va a tener un libro especial donde van a estar todos los asientos. En ese técnicamente se llama diario, diario de documentos. Y como tal tenemos un registro de entrada. En el caso del registro de entrada, va a ser precisamente lo que comentábamos hace unos minutos en tu caso, Maleni, porque ahí vamos a notar o nos va a notar precisamente la fecha, la hora y el registrador con el cual ingresó nuestra documentación. ¿Esto qué nos ayuda? Porque obviamente nos damos cuenta que el procedimiento registral es un procedimiento formal que se tiene que adecuar a las diferentes formas que nos establecen nuestras legislaciones. Para el caso de la materia registral, todavía no lo hemos platicado, pero ustedes tendrán una idea de qué legislaciones nos dan la forma de cómo debe de ser un procedimiento registral. A mí es como dije, hoy ya no la escuché. Ah, ok, que si alguno de ustedes, obvio, no lo hemos visto, pero alguno de ustedes se imagina qué legislaciones son las que nosotros debemos de seguir para realizar un procedimiento registral. El Código de Procedimientos Civiles. No, bueno, puede ser, pero solo para subsanar como que algunas cuestiones, sobre todo cuestiones de terminología. Pero tendremos leyes especializadas precisamente para el derecho registral. Yo creo que sí, ¿no? Pensar que sí, ¿no? Que creo que... Es que no sé, la otra vez que estaba investigando me apareció una ley del registro, no sé, pero no me acuerdo bien el nombre, así que yo pienso que sí ha de haber leyes. Claro, exactamente, lo acabas de decir, es la ley del registro público de la propiedad y el reglamento de la ley del registro público de la propiedad. Estas dos van a ser las que nos van a dar las formas, cómo se va a llevar a cabo un procedimiento.
Entonces, la prioridad formal va a radicar en que nosotros sigamos todas las formas que nos estipulan nuestras legislaciones. ¿Sí? ¿Todo claro? Pues creo que sí. Creo ¿Sí? que sí, eso se ve en el examen. Sí, la verdad es que el principio de A mí. prioridad formal técnicamente lo tenemos que seguir forzoso. ¿Por qué? De hecho, lo seguimos de manera innata, porque si no lo seguimos en automático, nuestro procedimiento registral no va a ir siguiendo sus etapas y en automático no vamos a poder registrar, porque no seguimos las formas. De hecho, por eso radica lo formal, en seguir las formas que tenemos precisamente en nuestras legislaciones registrales, que son las que les acabo de comentar. Ahorita vamos a ver las dos legislaciones porque tenemos que ver el procedimiento, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Con eso nosotros concluimos propiamente lo que es los principios registrales. De acuerdo a su temario, ya lo único que nos queda es precisamente ver el procedimiento registral y los documentos que son inscribibles. Es lo único que nos queda a nosotros. Entonces, hasta donde yo chequé, ahorita creo que no van a tener sesiones el siguiente jueves porque vienen sus vacaciones a partir de miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, según Qué esto, vacaciones. bueno, vamos a decir lo que se van a poder resguardar sin conectarse en su casa. Entonces, nada más nos queda la sesión del día martes que viene y posteriormente tendríamos yo creo que la sesión de examen y muy probablemente alguna otra para entrega de calificación y para concluir curso. Entonces, nosotros estamos básicamente así mucho a 2 sesiones de terminar, ¿sí? Entonces, cualquier duda que Miss, tengan, ¿me escucha? Ujú. Entonces, ¿cómo va a ser su examen? ¿No va a ser con preguntas abiertas o con incisos? No, yo Prefiero creo que me que, haga preguntas abiertas porque incisos no, no, no soy tan buena que digamos. en serio, pues mira, según estos, obviamente como va a ser con la plataforma, lo ideal y lo más sugerente, pues es que sean opción múltiple. Opción múltiple, verdadero o falso, y ya saben, ese tipo de cosas. Yo les estaría avisando por medio del grupo, por medio de la plataforma, desde dónde, pero sí, básicamente sí va a ser un poquito, porque obviamente va a ser procedimiento registral, va a ser todo lo que vimos ahorita de introducción, que es esta presentación, y todavía nos faltaron creo que un par de temas de la anterior presentación que ya no vinieron en su examen. La suspensión y la revocación de patentes. Entonces yo creo que a partir de ahí hasta acá viene el examen. Preguntas no van a ser más de 10 preguntas, porque obviamente en la plataforma pues es un poco más complejo. Entonces sí, yo creo que van a ser 10 preguntas, van a ser preguntas cerradas y con eso tendrían ustedes su calificación. Les había comentado, tengan mucho cuidado y hagan sus actividades de plataforma, porque de esas actividades de plataforma yo voy a tomar prácticamente todo el 50% restante de la calificación, porque obviamente yo ya no tengo manera ni de verlos, ni de revisarles, ni de mucho menos. Lo único que se les va a quedar va a ser un trabajo, que es el que van a entregar el día de su examen. Y ya, con eso nosotros cerraríamos. Ahorita, antes de terminar la sesión, les doy el tema, ¿sí? Y ya, con eso nosotros básicamente terminaríamos. Voy a ver si, creo que sí, la plataforma sí me permite realizar preguntas abiertas. Entonces, lo que podemos hacer es que sea mitad abierto y mitad cerrado. No sé, podría ser una opción. No, todo cerrado, está bien. Sabía que iba a decir eso mi Sí, compañero. yo también, no sé, casi lo percibí. Pero bueno, ya obviamente eso lo estaríamos platicando ya yo creo que durante la sesión antes de su examen o antes de que se vayan a su recámara a descansar, que sería el día martes, ¿sale? Ya lo platicaríamos con calma. Pero de mientras ahorita sí les pido que vayan más o menos repasando. Si tienen alguna duda o cualquier cosa, sí avísenme, obviamente previo a su examen, para que no tengamos ningún problema, ¿sí? Sí, Miss.
Ok, entonces ya con eso culminaríamos, les comentaba precisamente la parte de principios e introducción al derecho registral y ya pasaríamos a lo que son los sistemas registrales y asientos registrales. Eso va a ser una tarea que se les va a quedar de aquí al martes y ya. Y procedimiento registral. Me avisan si pueden ver la presentación, por favor. ¿Sí la pueden ver? No se ha puesto nada, Miss. Bueno, yo no. Veo. Ok, perfecto. Denme un Ok. segundito y ahorita se las comparto. De hecho, ya está aquí en el escritorio. Perfecto. ¿Listo? ¿Ya la ven? Ya, Miss. Sí. Dice Perfecto. sistemas registrales y no sé qué. Exactamente. Ese es el último tema que conforme a temario nosotros tenemos, que es sistemas, asientos y el procedimiento registral. Pasando esa parte, les comentaba, nosotros sí tenemos un fundamento precisamente para la cuestión del procedimiento registral. ¿Dónde lo encontramos nosotros? Primero que nada, en la ley del registro público de la propiedad. En este caso sí hay leyes locales. ¿Qué quiere decir? Que cada entidad federativa tiene su ley del registro, ¿sí? Entonces, para nosotros utilizaríamos la ley del registro público de la propiedad del Estado de Puebla, ¿sí? Y tenemos también un reglamento precisamente de la ley del registro público de la propiedad del Estado de Puebla. ¿Qué diferencia encontraríamos entre la ley y entre el reglamento? ¿Qué es una ley y qué es un reglamento? ¿Qué es un reglamento, Eric? Pues el que regula la ley, no es el que subsana no sé, lo que no, a lo mejor no errores, lo que no contengan la ley, es lo que subsana el reglamento. Ok, perfecto. Sí, recordemos que la ley nos habla de manera genérica de algún tipo de área del derecho o de algún tema del derecho. Sin en cambio, el reglamento ya lo que nos ayuda es a ejecutar la ley. Vamos a decir lo que es el que nos ayuda precisamente a regular la actividad de una ley. Por eso, si se dan cuenta, como nosotros hablamos de procedimiento, estaríamos hablando de derecho adjetivo. Por tanto, la ley sí me sirve, obviamente me sirve para entender conceptos básicos. De hecho, ustedes para la tarea que tienen que hacer, que precisamente va a ser no tanto sistemas, sino asientos, van a tener que recurrir tanto a la ley como al reglamento, ¿sí? En mi caso, que es procedimiento registral y que es derecho adjetivo, pues obviamente yo encontré la mayoría de información, no tanto doctrinal, pero la mayoría en el reglamento, porque precisamente ahí me dice cómo va a funcionar lo que yo encontré en teoría en la ley del registro público, ¿sí? Entonces, todos los fundamentos legales que vayamos viendo vienen en el reglamento, para que no haya ninguna confusión. Ok, ¿qué es un sistema? ¿Alguno de ustedes recordará que es un sistema? Sería como algo que tienes que seguir a pie de la letra. Ok, algo que se debe de seguir, sí, muy bien. En el caso, por ejemplo, para nosotros lo que nos importa es saber que es un sistema registral. Entonces, el sistema registral lo vamos a encontrar o lo vamos a ubicar como un conjunto de normas jurídicas que precisamente nos van a regular todo lo que tiene que ver con la función registral. No es otra cosa que un ordenamiento jurídico. Ahora, en cambio, el procedimiento, esto es importante para que nosotros podamos distinguir entre un sistema registral y un procedimiento registral, porque no es lo mismo. El sistema registral solo va a ser este conjunto de normas jurídicas que van a regular la función registral. No es otra cosa que un ordenamiento jurídico. De hecho, si se pueden percatar, precisamente tanto la ley como el reglamento, pues es parte de un sistema registral. En cambio, el procedimiento registral va a ser precisamente todos los actos o las formas que se van a sujetar o que nos vamos a sujetar para realizar cualquier registro. O dicho de otra manera, como lo pueden ver en la diapositiva,
una serie de actos jurídicos a los que precisamente se va a someter la inscripción desde un inicio hasta que quede asentado en el libro o en el folio. Con estas explicaciones, porque si se dan cuenta tienen hasta como un par más o menos de definiciones de lo que es un procedimiento registral, ¿tienen dudas en ubicar la diferencia entre un sistema registral y un procedimiento registral? Maleni. Pues, no sé, siento que ahí no lo entendí mi. Ok. Eric, ¿tienes dudas? ¿No? ¿No? Ok. En el caso entonces para Maleni, en el caso del sistema registral es un conjunto de normas jurídicas, ¿sí? Que van a regular la función registral. Por eso les comentaba, para nuestro caso podríamos hablar de la ley del registro o del reglamento del registro. Eso es parte de un sistema registral, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, mi. Ok. Y en el caso del procedimiento registral va a ser todo el conjunto de actos jurídicos que se realicen para que nosotros realicemos una inscripción. Desde el momento que desde el momento que inscribimos hasta el momento en el que se asiente en el folio. Eso es el procedimiento. Obvio, el procedimiento es lo que vamos a ver nosotros y vamos a ir viendo que tiene diferentes etapas, ¿sí? Pero el procedimiento es eso, todos los actos jurídicos que se van a hacer precisamente para que quede una inscripción realizada. Eso es todo, ¿sí? Ok. Ok, entonces sí, ya diferenciamos. Cuando yo les diga sistema registral, ustedes nada más se acuerdan del conjunto de normas. Cuando les diga procedimiento registral, pues se van a acordar de todas las etapas. Ok. Perfecto. Ok, entonces seguimos avanzando. Ahora tenemos diferentes tipos de sistemas, que quiere decir diferentes tipos de ordenamientos que nos van a indicar cómo precisamente nosotros, bueno, en este caso los que quieran hacer el uso para un registro, lo podemos hacer, ¿sí? Nos marca diferentes sistemas nuestra legislación. Algunos de los sistemas actuales que existen son de transcripción, de folio personal, de folio real, de efectos declarativos, de efectos constitutivos, de efectos sustantivos, entre otros muchos sistemas existentes. Estos sistemas quedan determinados en cada uno de los registros. ¿Qué quiere decir? Cada uno de los registros va a determinar qué sistema existe dentro de su registro. Puede ser solo un sistema de folio, puede ser solo un sistema de efectos, eso lo determina cada registro, ¿sí? No vamos a entrar a la explicación de cada uno de ellos porque la realidad es que no lo exige su temario y la realidad es que es demasiada información, pero sí es importante que sepamos de qué tipo de sistemas podemos encontrar nosotros en los diferentes registros. No se preocupen, el día de hoy les hago llegar también este material para que ya tengan todos los materiales completos. Entonces, si van a anotar algo y demás, ya lo pueden anotar con calma. Ok, esta es la parte que a ustedes se les va a quedar de tarea para precisamente el día martes. ¿Qué es lo que van a hacer? Obviamente, asentar precisamente todo lo que se refiera a este tema, lo que ustedes consideren importante. No quiero que copien, les voy a adjuntar también las leyes, pero no quiero que las copien ni las peguen, solo que si ven algún artículo importante, vamos a pensar. El 68, bueno, lo vamos a ver nosotros. El 69, la verdad es que no rescaté nada de importante. Bueno, me voy al 70. En el 70 yo lo interpreté como que lo que pero no ni peguen porque si no, no vamos a entender propiamente cómo es la funcionalidad de los asientos registrales, ¿sí? Lo pueden hacer de la manera que quieran, no hay ningún problema. Puede ser a manera de resumen, puede ser a manera de prosa, puede ser a manera de mapa conceptual, cuadro, lo que ustedes quieran está bien. Solo les pido que lo tengan a la mano para que el día martes ya no estemos ni buscando la información ni frenándonos tanto, sino que ya sea como más interacción de manera más rápida. ¿Sí? Sí, mis.
Perfecto. Ok, les puse el artículo para que vean más o menos a partir de dónde pueden ustedes buscar y ya no anden buscando por otros lados. A partir del 68, precisamente de su reglamento, a partir de ahí encuentran lo que nos habla de asientos registrales. En el caso de los asientos registrales, se van a definir como un acto por el cual el registrador va a materializar en el folio o partida el acto jurídico y nada más, ya sea en modalidad de inscripción, de anotación, etc. Pero sin embargo, lo único que podemos nosotros decir del asiento es el acto por el que el registrador público va a materializar en el folio correspondiente el acto jurídico, ¿sí? De hecho, esto es muy similar a lo que hacía, si ustedes lo pueden equiparar, a lo que hacía el notario cuando empezaba a llenar los folios, si se acordarán. ¿Qué era un folio? Donde el ¿Sí se acuerdan que era notario un va folio? a sentar todo lo que, el acto jurídico que se lleva enfrente, bueno, en su presencia. Exactamente, eso era el folio. Básicamente cuando se hacía la anotación precisamente del acto jurídico que solicitaba el usuario. Lo mismo es para los asientos, nada más que en los asientos ya es en materia registral. Aquí el registrador, pues obviamente ya anota, vamos a ponerle así, en el folio o en la partida el acto jurídico del que se trata. Obvio, hay diferentes modalidades, porque nos indica, puede ser de modalidad de inscripción, o sea, un asiento de inscripción o un asiento de anotación. Eso ustedes lo van a ir encontrando. También pueden encontrar información de asientos en la ley. Entonces pueden consultar tanto la ley como el reglamento. Ustedes van a ver cuáles sirven un poco más. Ahora, las solicitudes de inscripción, porque son las primeras a las cuales se va a tener acceso, sobre todo las de inscripción y parte de las de anotación, se hacen en un término específico. ¿Qué quiere decir? Que no va a demorar tanto, sino que se tienen solo 5 días hábiles a partir de la calificación. Vamos a entender qué es la calificación en cuanto continuemos con el tema. Pero es importante que sepan que los asientos registrales no pueden exceder más de 5 días hábiles. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Tienen dudas? No. ¿No? Ok. Entonces ya después de que ustedes realicen obviamente lo que es asientos y puedan entender un poquito nada más a manera de tarea cómo funcionan los asientos o cómo se llevan a cabo los asientos, es importante que nosotros conozcamos el procedimiento registral, porque es importante como profesionistas, en este caso como abogados, pero también como usuarios que tengan algún trámite que ir ante el registro, ya sabrán cómo hacerlo y cuáles son las temporalidades que deben de esperar. El proceso de inscripción inicia su fundamento legal o su desarrollo a partir del artículo 89 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad. Recordemos que esta ley es estatal o este reglamento de la ley es estatal. ¿Qué quiere decir? Que así aparece como tal. El Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla. Ok, el proceso de inscripción tiene diferentes etapas o diferentes fases, ¿sí? La primera de ellas es precisamente algo que se llama recepción del título. En el caso de la recepción del título hay dos maneras. Puede ser una manera física o puede ser una manera electrónica. ¿Esto de qué va a depender? Fácil. Va a depender del tipo de registro que se maneje dentro de, valga la redundancia, del registro público. Actualmente no todos tienen registros electrónicos, hay muchos que siguen contando todavía con registro manual. Entonces ahí entenderíamos el por qué en algunos nos exigen los documentos de manera física y en algunos ya solo los piden de manera electrónica. Ahora, este es el procedimiento general, nosotros vamos a ir viendo etapa por etapa cómo se desarrolla en cada documento. Ahora, ya que nosotros hicimos esa recepción o ya que entregamos nuestros documentos, se va a generar una boleta de ingreso. En la boleta de ingreso va a haber un número de control que conforme van llegando las solicitudes, nos van dando ese número de control. Importante mencionar que en los números de control cada año se renuevan.
Entonces, si nosotros tenemos 365 días, tenemos diferentes tipos de números progresivos. Vamos a suponer que queda en el, no sé, se me ocurre, 122,000. A partir de enero del 2021, vuelve a empezar. Y ya no continúa, ya no sigue siendo progresivo año con año, sino que cada año se renueva y empezamos a contar de cero, porque solamente es una boleta de ingreso. Nuestra segunda etapa es precisamente lo que hablábamos hace un ratito que les había comentado, que los documentos pasan por un filtro, y ese filtro es un filtro de análisis y verificación. Análisis, obviamente, ¿a qué nos referimos? Pues obviamente a que la información que contenga nuestro documento pues, sea verdadera. Y a la verificación, ¿a qué nos referimos con verificación? Pues obviamente de que exista, bueno, si existe o no existe, algún antecedente registral. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a hacer una compraventa, vamos a pensar, obviamente cuando yo vaya al registro y lleve mis escrituras o lleve cualquier otro documento, mi contrato, lo que sea, en este caso el registrador tendrá que verificar si en el registro existe algún documento anterior. ¿Qué quiere decir? Que ya haya sido vendido anteriormente, que tenga algún tipo de gravamen, vaya, que exista algún antecedente registral. ¿Qué otra cosa? La materialización del folio, pues obviamente que haya sido numerado de una forma correcta, que se haga una captura de todas las fichas. ¿A qué nos referimos con esa parte de captura de fichas precodificadas? Porque puede haber actos dentro del título que se hayan registrado anteriormente. Lo mismo, lo más claro y lo que siempre pasa, un gravamen. Si ellos denotan que hay un gravamen, pues obviamente dentro del documento tiene que venir una ficha precodificada donde nos diga la razón por la cual el bien tiene algún gravamen. Y la emisión de la propuesta de calificación. Ellos van a emitir precisamente una calificación si el bien no tiene absolutamente ningún problema, si se reúnen todos los requisitos, pues obviamente les dará un tipo de calificación. Ahí viene la calificación como tal, lo platicamos cuando hablábamos de los principios. Creo que todavía no llegaba a ser, pero bueno, hablamos de la parte de la calificación. ¿Qué se va a calificar? Pues obviamente el acto o el derecho que se tiene que registrar. Es muy importante la calificación por parte del registrador. ¿Por qué es muy importante? Porque resulta que de la calificación va a depender si se autoriza o se niega la inscripción. Si la calificación es baja y no reúne los requisitos, en automático el documento no se puede inscribir. Y obviamente si la calificación es buena, pues sin ningún problema el documento queda inscrito, mucho menos tiempo y con menos requisitos extra. Entonces, dos cosas, o podemos tener, no quiere decir que el rechazo forzosamente sea un rechazo definitivo. Eso quiero que lo tengan muy claro. Vamos a ver nosotros en qué sí y en qué no. Va a haber rechazos que sean de manera temporal. Los que sean de manera temporal nos da una oportunidad de subsanar o de corregir precisamente los errores. Si tenemos una inscripción con un rechazo definitivo, pues ahí sí en automático pues ya tendríamos perdido el registro, ¿sí? ¿Ahí tienen alguna duda de las fases que tiene el proceso de inscripción? Son de manera general, pero por lo menos para que ya tengan la idea cuando la vayamos viendo poco a poco. ¿Tienen duda? ¿No? ¿No? Maleni, ¿tienes alguna duda en alguno de las 3 fases que lleva el proceso de inscripción? No, Miss. ¿No? Creo que ese es un Ok. poquito más, bueno, se me hace un poquito más fácil de entender. Sí, la verdad es que el proceso es sencillo. La realidad es que creo que mientras se tengan los papeles en orden, todos los documentos en orden y se reúnan los requisitos que el registrador quiere, ustedes se inscriben de manera muy fácil. Sin en cambio, obviamente el problema viene cuando tenemos diferentes modalidades. ¿Cuáles modalidades? Pues obviamente cuando tenemos rechazo, pues obviamente tenemos que ver qué tipo de rechazo es, se puede subsanar, no se puede subsanar, cuánto tiempo tengo,
Eso es cuando ya vienen las variantes. Pero de ahí en fuera el procedimiento básicamente es muy sencillo. Ok, posteriormente a esas 3 etapas o esas 3 fases del procedimiento registral, tenemos una cuarta, ya que tuvimos la calificación, ya viene la parte de la autorización. Decíamos, pues obviamente si nos rechazan, pues ya ni modos, pero también si nos autorizan el asiento de inscripción, nos van a emitir otra boleta. En esa boleta, pues ya obviamente nos tendrán que decir si se inscribe o se rechaza. Aunque se rechace, nos tendrán que extender una boleta. Obviamente en donde nos digan que, pues obviamente nos justifiquen del por qué fue negada la inscripción. Esa autorización ya vendría en un paso, sería la incorporación. Consiste la incorporación. Ya le escucho muy lejos. A ver. ¿Ahí ya me escuchas, Melanie? Sí, gracias. Sí, perfecto. El caso de la incorporación, ¿en qué consiste la incorporación? Pues obviamente la incorporación es el documento que obviamente ya se tiene o que ya se autorizó, se adjunte al libro apéndice. El libro apéndice en el caso del registro es exactamente lo mismo que en el caso del acervo notarial. Es exactamente lo mismo. ¿Recuerdan qué era el apéndice? ¿Dónde se encuentran todos los documentos? Ok, donde se encuentran todos los documentos que tienen una relación precisamente con el hecho o acto jurídico que está sentando el notario. Para el caso del registro es lo mismo. Entonces, la incorporación es precisamente que ese documento se adjunte al libro apéndice, y si estamos hablando de que tenemos algún tipo de sistema digital, pues obviamente también se tiene que digitalizar el documento y ya se incorpora lo que tiene que ver con el sistema informático. Si obviamente no hay un sistema informático, pues en automático ya lo único que se hace es apuntarlo al libro apéndice y al libro apéndice, y con eso ya tendríamos el paso de la incorporación. Y eso depende, y eso nos lo dirán en el registro público, qué tipo de sistema maneja. Y bueno, ya el último sería la notificación. ¿Qué es lo que se notifica en la sexta fase del procedimiento registral? Lo que se va a notificar es precisamente el resultado de todo el proceso que nosotros ya hicimos de inscripción. Obviamente, lo que decíamos, si fue denegado o autorizado, nos tendrán que notificar. Y si sí fue, pues obviamente ya nos tendrán que entregar una boleta de inscripción o rechazo del título que se presentó. Esa parte, con la boleta nos entregan, bueno, en el caso si es boleta de inscripción o rechazo, pero nos entregan el documento. ¿Qué quiere decir? El documento, si yo presento algún documento original mío, al final de cuentas tendrán que entregarme mi documento original, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que ellos ya se quedaron con toda la parte o digital o manual de mi documento, ¿sí? Ya no sería necesario que tuvieran propiamente, y como ya pasó por revisión y por calificación, ya no habría ningún problema como para cotejo. ¿Sí? ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? No, Miss. ¿No? Ok. Bueno, entonces pasamos al siguiente y ahí nos quedaríamos para que les pase de una vez. Abro la aplicación para pasarles de una vez la lista y ya. Ok, iniciaríamos formalmente las etapas definidas una por una y en qué consiste cada etapa precisamente del procedimiento registral. Entonces, para que nos recordemos la siguiente clase, nos vamos a quedar en presentación de documentos. Cuando yo inicio mi procedimiento registral, cuando yo voy por primera situación a las oficinas del registro, ¿sí? Ok. Ok. A ver, déjenme, tengo acá la aplicación de la mano para que de una vez envíe su lista. Y ya, les deje de una vez el trabajo que ya va a ser para la última sesión. ¿O no? Miss, no sé si sea mi caso, pero yo la escucho así como que se corta la llamada. ¿Ya me escuchas?
Sí. Ok. Su trabajo va a versar acerca del recurso de inconformidad y documentos inscribibles. Tenemos que anotarlo. No sé si gustan anotarlo, este va a ser su último trabajo, obviamente ya va a ser el trabajo con el que van a cerrar. ¿Puede volver a repetir, Miss, por favor? Sí, recurso de inconformidad, obviamente estamos hablando dentro del procedimiento registral. Yo creo que nada más. Entonces nada más van a ser los recursos de inconformidad. Solo es uno, es un recurso de inconformidad, obviamente dentro del procedimiento registral. Ese trabajo, por favor, ahora sí les voy a pedir, tienen que hacer su presentación en diapositivas. ¿Para qué? Para que obviamente lo puedan compartir. ¿Sale? Vamos a tener como una mini especie de aula invertida, no mucho tiempo, porque obviamente ya vamos también sobre tiempo. Los mayores requisitos y demás, nada más para que empiecen ustedes a ver de su acervo, que pueden investigar de ese tema, y ya los requisitos en forma se los doy el día martes. ¿Les parece? Recurso de inconformidad, ¿qué más? De inconformidad, nada más, recurso de inconformidad. Ah, para el registro, ¿verdad? Obviamente dentro del procedimiento registral. Ok. Ok, ya eso para que empiecen a investigar su información desde ahorita, pero el día martes yo ya les doy los requisitos de forma y demás para que no tengamos ningún problema. Ok, Miss. Ok, ¿Esto para perfecto, cuándo es? los dejo ahora sí que salir de la plataforma. ¿Vale? ¿Este trabajo para qué meses? ¿Para qué mes? Para la última sesión que tengamos. En este caso me imagino que sería regresando de su puente, vamos a pensarlo Y mi así. compañero ya está pensando en qué mes. ¿En qué mes? Como por junio podría ser. No. Yo les aviso, yo les avisaría obviamente la parte de las cuestiones de forma, tanto fecha, cantidad, tiempo y demás. Se los aviso y se los delimito el día martes porque ahorita ya estamos en tiempo de que ya terminó su sesión. ¿Sí? Sí, está bien. Ok, bueno, pues los dejo salir para que vayan a su siguiente clase. Pues Vale. cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Gracias igualmente, Miss. Ok, gracias. Adiós, cuídense mucho.